Un ranchero, 3 hermanas apaches y un destino que nadie vio venir. El sol estaba apenas despuntando sobre las llanuras del desierto, pintando de naranja y dorado las tierras áridas que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar. En medio de aquel paisaje solitario, el ranchero caminaba entre sus cercas y sus pastizales, revisando los caballos que pastaban tranquilos. Su nombre era Mateo, un hombre de mediana edad, de rostro curtido por el viento y el sol, con manos fuertes y callosas que mostraban años de trabajo duro. A pesar de la soledad que había elegido para su vida, había en sus ojos una mirada serena, casi protectora, hacia la tierra que consideraba su hogar. Desde niño, Mateo había aprendido a vivir de la tierra. Su padre le enseñó a cuidar el ganado, a sembrar y cosechar con paciencia, y, sobre todo, a respetar lo que la naturaleza le ofrecía. Ahora, años después, aquel aprendizaje lo guiaba en cada decisión. Caminaba despacio entre los corrales, observando cada caballo, asegurándose de que ninguno tuviera heridas ni señales de enfermedad. Su rutina era simple, pero cada día encontraba algo que lo sorprendía, algún detalle que lo mantenía alerta, un brote nuevo en la tierra, el canto de un ave desconocida, la presencia de huellas extrañas cerca de su casa. Aquella mañana, mientras Mateo revisaba la línea sur de su rancho, notó algo inusual. Entre la arena y los arbustos, vio huellas que no le eran familiares. Eran pequeñas, delicadas, como si alguien hubiera caminado con cuidado para no dejarse notar. Su instinto le dijo que no se trataba de animales, así que decidió seguirlas con discreción. Avanzó lentamente, tratando de no hacer ruido, y pronto llegó a un pequeño cañón donde las huellas desaparecían. Allí, atrapado entre las rocas, encontró un caballo joven, con el pelaje brillante y los ojos asustados. El animal estaba nervioso, respirando con dificultad, y sus patas parecían agotadas de caminar. Mateo se acercó despacio, levantando las manos para que el caballo no se asustara más. Habló con voz baja, suave, como si le hablara a un amigo. Tranquilo, amigo, no te haré daño. El caballo tembló al principio, pero pronto se calmó al sentir la seguridad en aquel hombre. Mateo revisó al animal, no tenía heridas graves, solo estaba cansado y deshidratado. Con cuidado, lo guió de vuelta al rancho, donde lo alimentó y le dio agua fresca. Mientras el caballo bebía, Mateo pensó en quién podría ser su dueño y cómo había llegado hasta allí. La respuesta parecía sencilla y complicada al mismo tiempo. Las huellas eran demasiado pequeñas para un adulto, demasiado cuidadas para un simple viajero, y la forma en que el caballo se comportaba sugería que alguien lo conocía muy bien. Al atardecer, mientras el cielo se teñía de rojo y violeta, Mateo escuchó ruidos suaves provenientes de la entrada del rancho. No eran pasos fuertes ni apresurados, sino pasos cautelosos, medidos, como los de alguien que no quiere llamar la atención. Se acercó al límite del corral y vio a 3 figuras entre las sombras de los arbustos. Eran 3 jóvenes mujeres, con ropas sencillas pero limpias, y sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Mateo sintió un ligero sobresalto, pero mantuvo la calma. «Buenas tardes», dijo en voz firme pero amable. Las mujeres no respondieron de inmediato. Sus miradas se cruzaron, evaluando al hombre frente a ellas. Finalmente, una de ellas habló, con un tono respetuoso pero firme. «Señor, ese caballo, ¿lo ha visto usted por aquí?» Su voz era suave, pero cargada de determinación. Mateo asintió. «Sí, lo encontré hace un rato. Parece que se perdió. Está bien cuidado ahora, pero necesitaba agua y alimento». Las mujeres intercambiaron miradas rápidas, como compartiendo un mensaje silencioso entre ellas. La más alta dio un paso adelante. «Es nuestro», dijo, señalando al caballo con delicadeza. Se escapó mientras estábamos explorando las tierras cercanas. Mateo estudió a las 3 mujeres, la más alta parecía la mayor, con un aire protector y seguro, la segunda era tranquila, observadora, y la más pequeña mostraba curiosidad en cada movimiento que hacía.
Había algo en sus gestos y en la forma en que se movían que transmitía respeto por la tierra y por los animales. No parecían simples visitantes, parecían parte de un mundo que Mateo conocía poco, pero que sentía familiar de alguna manera. Decidió invitarlas a acercarse, aunque con precaución. Les ofreció agua y un poco de pan, mientras explicaba cómo había encontrado al caballo. Ellas aceptaron, aunque con timidez, y mientras se sentaban en la arena cerca del corral, comenzaron a hablar. No se llamaron de inmediato por su nombre, pero compartieron detalles de su vida, vivían en las montañas cercanas, conocían la tierra y los animales, y aprendían a sobrevivir respetando la naturaleza. Mateo escuchaba atento, sorprendido de lo mucho que tenían en común, a pesar de venir de mundos distintos. El sol se escondía detrás de las montañas, y las sombras crecían sobre el rancho. Mateo sentía que aquel encuentro no era casual, había algo en la manera en que las hermanas miraban, cómo evaluaban cada detalle del lugar, que le decía que el destino los había reunido por alguna razón. Les ofreció quedarse hasta la noche para que el caballo descansara, y ellas aceptaron, agradeciendo con respeto y discreción. La noche cayó, y con ella llegó un silencio profundo, solo interrumpido por el viento que recorría los campos y el sonido de los animales nocturnos. Mientras compartían la cena sencilla que Mateo había preparado, comenzaron a notar historias en los ojos de cada uno, historias de trabajo duro, de esfuerzo y de aprendizaje, historias de vida en la soledad y en la comunidad, historias que hablaban de respeto, de miedo y de valentía. Mateo contaba cómo había heredado el rancho de su padre y cómo aprendió a vivir de la tierra. Ellas compartían fragmentos de la vida apache, de sus juegos de infancia y de cómo aprendieron a leer los signos de la naturaleza para sobrevivir. Cada palabra creaba un puente invisible entre ellos, una conexión que ninguno esperaba encontrar. Al final de la noche, cuando las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo, Mateo se dio cuenta de que aquel encuentro casual había cambiado algo en su interior. No era solo un caballo perdido ni tres jóvenes visitantes, era el inicio de algo más grande, algo que prometía retos, aprendizajes y quizá, una nueva forma de entender el mundo. Las hermanas se retiraron a un pequeño refugio que Mateo improvisó para ellas, mientras el ranchero quedaba despierto observando el cielo, pensando en lo inesperado del destino y en cómo, a veces, los encuentros más simples podían abrir puertas hacia historias que nadie veía venir. Y así terminó aquel primer día, un día de sol, huellas en la arena, miradas cautelosas y un caballo que había unido mundos distintos. Mateo no sabía qué vendría después, pero una cosa era clara, aquel día había comenzado algo que cambiaría su vida para siempre, y no había forma de predecir cómo ni por qué. Los días siguientes fueron distintos para Mateo. La rutina diaria que antes parecía tan predecible comenzó a llenarse de pequeñas sorpresas, todas relacionadas con las tres hermanas que habían aparecido en su rancho. Cada mañana, antes de salir a revisar el ganado o los pastizales, las buscaba en el refugio que había improvisado para ellas y se aseguraba de que estuvieran bien. Ellas, por su parte, comenzaban a mostrarse más confiadas, aunque siempre con la prudencia que caracteriza a quienes han aprendido a cuidarse en un mundo donde la desconfianza puede salvar vidas. A medida que los días pasaban, Mateo se dio cuenta de que su interés por las hermanas iba más allá de la simple curiosidad. Había algo en su manera de moverse, de observar el entorno, que le recordaba a su propia infancia en el rancho de su padre. Las tres eran distintas entre sí, pero al mismo tiempo complementarias. La mayor, llamada Nayeli, tenía un aire de liderazgo natural. Siempre estaba alerta, prestando atención a todo lo que ocurría a su alrededor, y era ella quien decidía los pasos a seguir cuando salían a explorar el terreno cercano. La segunda, llamada Itzel, era más tranquila y reflexiva. Observaba antes de actuar, aprendía rápido y ofrecía soluciones ingeniosas a pequeños problemas que surgían. La menor, llamada Amaya, era curiosa y vivaz. Preguntaba sin miedo, reía con facilidad y parecía capaz de encontrar belleza en los detalles más pequeños del desierto. Mateo comenzó a integrarlas poco a poco en las tareas del rancho. Al principio, todo fue simple,
ayudar a reparar cercas, alimentar a los animales y limpiar los establos. Pero pronto, las hermanas demostraron que eran mucho más que manos dispuestas a trabajar. Nayeli sabía cómo guiar a los caballos con cuidado, usando gestos y sonidos que Mateo no conocía. Itzel entendía los signos de la tierra, donde había agua, qué plantas eran útiles, y cómo moverse sin dejar huellas. Amaya aprendía rápido y disfrutaba cada tarea como si fuera un juego. Mateo, sorprendido y agradecido, comenzó a depender de ellas más de lo que quería admitir. Un día, mientras trabajaban juntos en un corral que había sido dañado por el viento, Mateo se detuvo un momento y observó a las hermanas. Sus manos trabajaban con destreza, sus ojos atentos a cada detalle, y sus movimientos eran precisos, casi armoniosos con el entorno. Mateo sintió un extraño calor en el pecho, una mezcla de respeto y admiración. No era amor en el sentido romántico todavía, pero había algo profundo que lo conectaba con ellas, una sensación de pertenencia, de estar en el lugar correcto con las personas correctas. Durante ese mismo día, Mateo decidió llevarlas a conocer partes del rancho que nunca había mostrado a nadie. Caminando entre los pastizales y los pequeños arroyos que atravesaban la tierra, les explicó cómo funcionaba cada rincón del lugar, qué animales vivían allí, y cómo había aprendido a sobrevivir en un entorno tan duro. Las hermanas escuchaban con atención, haciendo preguntas y tomando nota mental de todo. Mateo se sorprendió de lo mucho que ellas recordaban y aplicaban lo que escuchaban. Cada respuesta de Nayeli, cada comentario de Itzel, y cada pregunta de Amaya, revelaban que estaban acostumbradas a aprender rápido y a adaptarse a lo que la vida les presentaba. Pero no todo fue fácil. Hubo momentos de tensión que mostraron las diferencias culturales y de experiencias. En una ocasión, Mateo les enseñó a colocar una cerca eléctrica para proteger a los animales de los depredadores. Las hermanas miraban con cautela, y Nayeli expresó su preocupación: en nuestra tierra, usamos otras formas de proteger a los animales. Esto puede ser peligroso si no se entiende bien. Mateo asintió, reconociendo que no estaba enseñando simplemente tareas prácticas, estaba enseñando a integrar dos mundos distintos. Poco a poco, aprendieron a combinar sus conocimientos con los métodos de Mateo, creando soluciones que ninguno de ellos habría imaginado solo. La confianza entre ellos creció con cada pequeño logro. Mateo comenzó a notar que no solo ayudaban con el trabajo, sino que también aportaban ideas que mejoraban la eficiencia del rancho. Por ejemplo, Itzel propuso un sistema de riego usando pequeños canales naturales que captaban el agua del arroyo, y Nayeli sugirió formas de mover al ganado sin estresarlo. Amaya, con su curiosidad, descubrió plantas que podían servir de remedio para pequeñas heridas y malestares. Mateo, sorprendido y agradecido, empezó a depender de ellas no solo como ayuda, sino como compañeras en la toma de decisiones. Fuera de las tareas, también comenzaron a compartir historias de su vida. Mateo habló de su padre, de su infancia y de cómo había aprendido a vivir con la tierra como aliada y maestra. Las hermanas contaron fragmentos de su vida en las montañas, cómo aprendieron a cazar, recolectar y cuidar unos de otros. Cada relato revelaba su fortaleza, sus miedos y sus sueños. Aunque provenían de mundos distintos, Mateo sentía que compartían valores similares: respeto por la naturaleza, amor por los animales y un profundo sentido de responsabilidad hacia quienes dependen de ellos. Hubo también momentos de diversión, que ayudaron a romper cualquier barrera de desconfianza. Durante una tarde especialmente calurosa, Mateo llevó a las hermanas a un pequeño río cercano para refrescarse. Allí, entre risas y carreras por la orilla, comenzaron a conocerse de manera más personal. Amaya se reía sin parar cada vez que el agua salpicaba su rostro, Itzel observaba la corriente del río con curiosidad, y Nayeli se dedicaba a jugar con los peces que nadaban cerca. Mateo, viendo esas escenas, se dio cuenta de que la vida podía ser más ligera, incluso en un lugar tan duro como el desierto, cuando se compartía con personas que entienden y respetan el mundo a su manera. Con el tiempo,
el vínculo entre Mateo y las hermanas se fortaleció hasta convertirse en una relación de mutuo respeto y confianza. Mateo aprendió a leer sus gestos y miradas, entendiendo cuando necesitaban espacio o apoyo. Las hermanas, por su parte, comenzaron a confiar en Mateo como alguien que no solo les ofrecía refugio, sino que también comprendía la importancia de mantener sus tradiciones y autonomía. Había un equilibrio delicado, pero sólido, que se fue consolidando día a día. Sin embargo, a pesar de la armonía que se estaba formando, Mateo no podía ignorar la sensación de que algo más grande estaba por suceder. Cada acción, cada decisión, cada palabra intercambiada parecía parte de un patrón más amplio que todavía no comprendía del todo. Había momentos en que veía a las hermanas mirar hacia las montañas, como si algo las llamara desde lejos. Y aunque nunca lo decían en voz alta, Mateo sentía que sus vidas estaban empezando a entrelazarse de manera inevitable, creando un destino que ninguno de ellos había anticipado. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los cerros y el cielo se teñía de naranja y púrpura, Mateo se sentó junto al fuego que había preparado para la cena. Las hermanas se acercaron, y juntos compartieron pan, frutas y un poco de carne seca. Entre risas, historias y silencios cómodos, Mateo comprendió que la vida podía sorprender incluso al más experimentado. Aquellas jóvenes, que habían llegado por un caballo perdido, se estaban convirtiendo en una parte esencial de su mundo. No solo por lo que hacían, sino por lo que representaban, una conexión con la vida, con la naturaleza y con la posibilidad de un futuro diferente. La noche cayó, y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo despejado. Mateo miró a las hermanas acomodarse en el refugio improvisado, sintiendo una mezcla de orgullo, admiración y una pizca de inquietud. Sabía que su relación estaba cambiando la manera en que veía su propia vida. Ya no era solo un ranchero solitario, ahora formaba parte de algo más grande, algo que desafiaba sus rutinas y le ofrecía aprendizajes que no había esperado. Y así terminó otro día, un día de trabajo compartido, risas, historias y pequeños descubrimientos. Mateo se quedó solo junto al fuego, pensando en lo mucho que había aprendido de las hermanas en tan poco tiempo. Sabía que lo que había comenzado como un encuentro casual se estaba transformando en una conexión profunda, y que esta relación cambiaría su vida de formas que aún no podía imaginar. Lo que parecía simple y cotidiano se había convertido en el inicio de un capítulo nuevo, lleno de posibilidades y de desafíos, un capítulo en el que el respeto, la confianza y la curiosidad serían sus guías. Los días en el rancho habían estado llenos de trabajo y pequeñas alegrías, pero Mateo comenzó a notar cambios que lo hicieron sentir inquieto. Todo parecía tranquilo en la superficie, pero el viento traía consigo rumores que inquietaban al hombre. Algunos vecinos habían mencionado la llegada de forasteros que rondaban los terrenos cercanos, hombres interesados en las tierras y los recursos de la zona. Nadie sabía exactamente quiénes eran, pero sus intenciones parecían claras: buscar problemas y aprovecharse de los más vulnerables. Una mañana, mientras Mateo revisaba las cercas, escuchó un ruido extraño cerca del límite norte de su rancho. Se acercó con cautela y vio huellas de caballos que no pertenecían a ninguno de los suyos. Las huellas eran recientes, y el polvo aún estaba fresco. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No solo estaba preocupado por su ganado y su tierra, también pensó en las hermanas. No sabía cómo reaccionarían si se encontraban con extraños que podrían ponerlas en peligro. Esa tarde, mientras el sol bajaba, Mateo decidió contarles lo que había visto. Las tres hermanas lo escucharon con atención, cada una mostrando una reacción distinta. Nayeli frunció el ceño, evaluando la situación con rapidez. Debemos estar preparadas, dijo con firmeza. Si esos hombres vienen con malas intenciones, necesitamos un plan. Itzela sintió lentamente, considerando las posibles estrategias, mientras Amaya miraba hacia el horizonte con cierta inquietud, sin comprender completamente el peligro, pero sintiendo que algo debía hacerse. Mateo sabía que no podía enfrentar solo a quienes amenazaban la paz de su rancho.
Había aprendido a lidiar con problemas cotidianos, con animales y clima, pero la presencia de forasteros significaba algo distinto, podían traer violencia, robo o engaño. Decidió entonces enseñar a las hermanas a protegerse y a proteger el rancho, combinando sus conocimientos con los de ellas. Así, comenzaron a explorar estrategias, a reforzar cercas y a aprender a usar herramientas con seguridad. Las hermanas mostraban habilidad natural para adaptarse, y Mateo se sorprendía de lo rápido que aprendían a manejar situaciones que podrían ser peligrosas. Una tarde, mientras revisaban un corral, vieron humo en la distancia. Mateo se acercó con cuidado y descubrió que era un incendio pequeño, causado por un grupo de forasteros que quemaba pastizales para marcar territorio. El viento arrastraba las llamas peligrosamente cerca del rancho. Mateo se apresuró a avisar a las hermanas y juntos comenzaron a trabajar para controlar el fuego, usando agua, tierra y herramientas improvisadas. La tensión era alta, y cada error podía ser fatal. Nayeli dirigía la acción con calma y precisión, Itzel ayudaba a coordinar el movimiento del ganado y Amaya, aunque asustada, se encargaba de avisar cuando el fuego avanzaba hacia zonas peligrosas. El esfuerzo fue enorme, pero lograron controlar la situación. Sin embargo, Mateo comprendió que este era solo el comienzo de un conflicto más grande. Los forasteros no solo buscaban incendiar campos, querían apropiarse de las tierras, del agua y del ganado. Esto significaba que Mateo y las hermanas tendrían que defender no solo su propiedad, sino también su forma de vida. La sensación de peligro se volvió constante, y la vida que hasta ahora había sido tranquila comenzó a llenarse de incertidumbre. Esa noche, junto al fuego, Mateo habló con las hermanas sobre la gravedad de la situación. No podemos ignorarlos. Si quieren nuestras tierras, tendremos que estar preparados. Y no es solo cuestión de fuerza, es cuestión de inteligencia y estrategia. Nayeli lo miró con determinación. Estamos listas. Sabemos cuidarnos y respetamos la tierra. Podemos enfrentarlos si trabajamos juntos. Itzel agregó, debemos anticiparnos a sus movimientos y usar lo que sabemos del terreno. El desierto y las montañas son nuestras aliadas. Amaya, un poco más nerviosa, preguntó, pero, ¿y si nos hacen daño? Mateo le tomó la mano y con calma respondió, siempre cuidaremos unas de otras. No estamos solos. Los días siguientes se llenaron de preparación. Reforzaron cercas, escondieron provisiones y establecieron señales de alerta para detectar cualquier presencia extraña. Mateo enseñó técnicas simples de defensa y cómo guiar al ganado lejos del peligro, mientras las hermanas compartían su conocimiento de la tierra y de rutas seguras entre las montañas. Juntos, crearon un plan que combinaba fuerza, inteligencia y precaución. Un atardecer, mientras el cielo se pintaba de rojo y púrpura, escucharon un fuerte estruendo, los forasteros habían llegado. No eran hombres solos, eran varios, armados y con intención de intimidar. Mateo y las hermanas se escondieron detrás de una roca cercana para observar. Los forasteros comenzaron a acercarse a los límites del rancho, revisando cercas y pastizales, buscando signos de debilidad. Mateo sintió que su corazón se aceleraba, pero recordó las enseñanzas de días anteriores, calma, observación y acción en el momento justo. Nayeli susurró instrucciones precisas, dividámonos. Tú, Mateo, guías a los animales hacia el sur. Itzel y yo controlaremos las cercas. Amaya, quédate cerca y avisa si ves algo inesperado. Cada uno asumió su rol con precisión. La tensión era máxima, pero la coordinación mostraba que el trabajo en equipo podía superar incluso situaciones peligrosas. El enfrentamiento fue silencioso y tenso. No hubo disparos ni gritos, fue más una batalla de estrategia y paciencia. Mateo guiaba al ganado mientras las hermanas bloqueaban caminos y reforzaban puntos vulnerables. Los forasteros, frustrados, no lograban avanzar como esperaban. Cada movimiento de Mateo y las hermanas estaba calculado, cada decisión tomada con rapidez y precisión. El sol se escondió y la oscuridad cubrió el rancho,
pero ellos continuaron trabajando, iluminados solo por la luz de la luna y de las estrellas. Al final de la noche, los forasteros se retiraron, derrotados no por la fuerza, sino por la coordinación y la determinación del grupo. Mateo respiró profundamente, aliviado pero consciente de que esto no había terminado. El conflicto había mostrado que la tranquilidad podía romperse en cualquier momento y que debían permanecer atentos. Sin embargo, también reveló algo más importante: el vínculo entre él y las hermanas se había fortalecido de manera definitiva. Habían trabajado juntos bajo presión, confiando el uno en el otro, y eso creó un lazo que iba más allá de la simple amistad. Esa madrugada, mientras reparaban los daños menores causados por los forasteros, Mateo reflexionó sobre la importancia de lo ocurrido. Entendió que la vida tranquila que había llevado hasta entonces era solo una parte de la realidad. El mundo era más amplio, más peligroso y también más lleno de oportunidades para aprender y crecer. Las hermanas no solo le habían enseñado a manejar mejor su rancho, le habían mostrado que la colaboración, el respeto y la confianza mutua podían enfrentar incluso los desafíos más inesperados. Los días siguientes fueron de vigilancia y preparación constante. Mateo y las hermanas establecieron rutinas para observar los alrededores y proteger el rancho, pero también para fortalecer su relación. Compartían historias junto al fuego, enseñaban nuevas habilidades y descubrían que la vida podía ser más rica cuando se enfrentaba en conjunto. Cada pequeño triunfo, desde un corral reparado hasta un animal protegido, reforzaba su confianza y mostraba que podían superar cualquier desafío. Pero el conflicto también trajo consigo momentos de reflexión y miedo. Mateo se preguntaba qué habría pasado si las hermanas no hubieran llegado a su rancho. Las hermanas, por su parte, sentían que su vida en las montañas ya no era suficiente, el mundo se había ampliado y las decisiones que tomaran afectarían no solo su seguridad, sino también la de Mateo y del rancho. Todos comprendieron que el destino que los unía no era casual y que cada decisión tendría consecuencias importantes. Una tarde, después de un largo día de vigilancia, Mateo se sentó junto al fuego mientras las hermanas descansaban. Observó el cielo estrellado y pensó en lo inesperado que había sido todo: la aparición de las hermanas, la amenaza de los forasteros y la manera en que sus vidas se habían entrelazado. Sabía que el conflicto no había terminado, pero también sabía que juntos podrían enfrentar lo que viniera. Había aprendido que la fuerza no estaba solo en los músculos, sino en la estrategia, la confianza y la unión. Y así terminó otro capítulo en la vida de Mateo y las hermanas, un capítulo de tensión, valentía y aprendizaje. Habían enfrentado el peligro, descubierto la importancia del trabajo en equipo y fortalecido su vínculo de manera definitiva. Lo que parecía una simple amenaza se convirtió en una lección sobre la vida, la confianza y la fuerza que nace cuando las personas actúan juntas por un objetivo común. El aire estaba pesado aquella mañana. Mateo se levantó temprano, como de costumbre, pero esta vez no era solo la rutina del rancho la que lo llamaba, había una sensación de urgencia en el ambiente, algo que le decía que ese día sería decisivo. Las hermanas también notaban la tensión. Nayeli caminaba con determinación, revisando cada detalle del terreno. Itzel inspeccionaba los límites del rancho, asegurándose de que no hubiera señales sospechosas. Amaya permanecía cerca de Mateo, observando cada movimiento con ojos grandes, llenos de curiosidad y miedo a la vez. No habían recibido noticias directas de los forasteros, pero su instinto les decía que algo iba a suceder. Los días anteriores de vigilancia y preparación habían fortalecido su confianza, pero también les habían mostrado que la amenaza no era solo física, sino que podía afectar la estabilidad de toda su vida. Mateo reunió a las hermanas cerca del establo y habló con firmeza: hoy puede que tengamos que enfrentarlos directamente. No sabemos cuántos vendrán ni qué intentarán, pero debemos estar preparados para proteger nuestra tierra y a nosotros mismos. Nayeli asintió sin dudar. Itzel frunció el ceño, concentrada, y Amaya, aunque nerviosa, respiró profundo y respondió: lo haremos juntos. Prepararon el rancho para cualquier eventualidad.
Reforzaron cercas, escondieron provisiones y crearon rutas seguras para el ganado y para ellos mismos. Mateo les enseñó cómo usar herramientas y objetos del rancho como defensa, cómo guiar a los animales lejos del peligro y cómo mantenerse ocultos mientras observaban los movimientos de los forasteros. Las hermanas, por su parte, compartieron sus conocimientos del terreno, donde se podía esconder el ganado, qué rutas podían usar para moverse sin ser detectados, y cómo aprovechar las sombras y la vegetación para protegerse. Cada detalle importaba, y la coordinación entre ellos era casi perfecta. Al mediodía, mientras el sol calentaba la tierra, escucharon ruidos de caballos y gritos a lo lejos. Los forasteros habían llegado en mayor número que antes y se acercaban con intención de tomar control de las tierras. Mateo respiró hondo y miró a las hermanas. Este es el momento. Todo lo que practicamos, todo lo que aprendimos juntos, ahora lo necesitamos. Nayeli tomó la delantera, señalando la estrategia: dividirlos, distraerlos y proteger los puntos más vulnerables del rancho. Itzel y Amaya siguieron las instrucciones con precisión. El enfrentamiento comenzó. No fue violento en el sentido extremo, pero sí tenso y peligroso. Mateo guiaba al ganado a través de rutas ocultas, asegurándose de que no quedara ningún animal expuesto. Las hermanas bloqueaban caminos, creaban obstáculos y usaban su conocimiento del terreno para confundir a los forasteros. Cada movimiento requería coordinación y rapidez, cualquier error podía ser desastroso. La presión era alta, pero Mateo sintió que la confianza que habían construido durante semanas les daba fuerza. Cada acción estaba basada en la unión, en la cooperación y en el respeto mutuo. En un momento, uno de los forasteros logró acercarse a una sección vulnerable del rancho. Mateo reaccionó con rapidez, bloqueando el paso y guiándolo lejos de los animales. Nayeli y Itzel trabajaron juntas para crear una barrera improvisada, mientras Amaya, asustada pero valiente, avisaba cuando otro grupo se acercaba desde el sur. Fue un juego de estrategia y paciencia, donde la inteligencia y la previsión superaban la fuerza bruta. Mateo comprendió que este no era solo un enfrentamiento físico, era una prueba de liderazgo, ingenio y confianza. A medida que pasaban las horas, los forasteros comenzaron a cansarse y a perder coordinación. Mateo y las hermanas no solo defendían el rancho, sino que también mostraban determinación y unidad. Cada acción conjunta fortalecía la moral de todos, y lentamente, los intrusos empezaron a retroceder, confundidos y frustrados por la organización y la rapidez del grupo. Mateo sentía orgullo y admiración por las hermanas, habían aprendido rápido, actuaban con seguridad y nunca dudaron, incluso frente a la amenaza directa. Pero la prueba no terminó allí. De repente, un grupo de forasteros intentó atacar desde el lado del arroyo, donde creían que Mateo no los vería venir. Itzel, con su agudeza, notó sus movimientos y alertó a todos. «Por aquí vienen, rápido», dijo, y todos reaccionaron al instante. Mateo y Nayeli improvisaron un plan: crear un camino falso que llevara a los intrusos lejos del rancho y del ganado. Amaya ayudó a dirigir a los animales mientras Mateo guiaba a los forasteros hacia un terreno donde su avance se volvía lento y difícil. Cada acción requería precisión y calma, y a pesar del miedo, todos actuaron con decisión. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los forasteros trató de acercarse directamente a Mateo. Sin dudar, Mateo se interpuso, usando su tamaño y experiencia para bloquear el avance. Nayeli y Itzel aprovecharon el momento para desviar la atención del intruso, creando oportunidades para que Mateo pudiera guiarlo fuera de peligro sin daño grave. Amaya, aunque temblando, se mantuvo firme junto a los animales, asegurándose de que no se dispersaran. Fue un instante de verdadero trabajo en equipo, donde cada uno tenía un papel crucial y nadie podía fallar. Finalmente, después de horas de tensión, los forasteros comenzaron a retirarse. No podían competir con la coordinación y la estrategia del grupo, y pronto desaparecieron en la distancia, dejando el rancho a salvo por el momento. Mateo respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio, agotamiento y orgullo.
Las hermanas se acercaron a él, cubiertas de polvo y sudor, pero con sonrisas que reflejaban satisfacción y confianza. Habían enfrentado juntos un peligro real y habían salido victoriosos sin que nadie resultara herido. Esa noche, mientras la calma regresaba al rancho, Mateo y las hermanas se sentaron junto al fuego. El silencio estaba lleno de reflexión y emociones contenidas. Mateo rompió el silencio primero: hoy demostramos que juntos podemos enfrentar cualquier cosa. No solo protegimos el rancho, también fortalecimos nuestra confianza y nuestra unión. Nayeli asintió, mostrando orgullo y serenidad. Itzel sonrió ligeramente, complacida por la eficacia del plan, y Amaya, aún emocionada, murmuró: nunca pensé que podríamos lograrlo, pero lo hicimos. El resto de la noche fue de conversaciones sinceras y planes para el futuro. Mateo comprendió que este enfrentamiento había marcado un antes y un después. Ya no podían vivir solo en la rutina, debían estar preparados para cualquier eventualidad y siempre protegerse mutuamente. Las hermanas, por su parte, entendieron que su vida en las montañas había cambiado, ahora formaban parte de algo más grande, de una comunidad pequeña pero fuerte, donde cada decisión afectaba a todos. A medida que la luna se elevaba en el cielo, Mateo miró a las hermanas y sintió una profunda gratitud. Lo que había comenzado como un encuentro casual con un caballo perdido se había transformado en una relación sólida, basada en respeto, confianza y cooperación. Habían aprendido a trabajar juntos, a apoyarse en momentos de miedo y a enfrentar desafíos que ninguno de ellos podría haber superado solo. La experiencia les enseñó que el verdadero valor no está en la fuerza física, sino en la inteligencia, la estrategia y la unión del grupo. Esa noche, mientras todos descansaban, Mateo reflexionó sobre lo que había ocurrido. El conflicto había mostrado que la vida puede cambiar en un instante y que los vínculos que se forman en la adversidad son más fuertes que cualquier barrera. Comprendió que las hermanas no eran solo compañeras temporales, eran parte de su mundo, y juntos podían enfrentar lo que viniera. La lección era clara: el destino puede ser incierto, pero cuando se trabaja en equipo, con respeto y valentía, incluso los desafíos más grandes pueden superarse. Y así terminó otro capítulo en la vida de Mateo y las hermanas, un capítulo de tensión, decisiones críticas y victoria compartida. Habían enfrentado un desafío que los había obligado a actuar con rapidez y sabiduría, y habían aprendido que la unión y la cooperación podían cambiar el curso de los acontecimientos. Lo que había comenzado como un simple encuentro se había transformado en una historia de coraje, estrategia y confianza mutua, preparando el camino para un destino que nadie había visto venir. El amanecer llegó lentamente sobre el rancho. El cielo se tiñó de tonos rosados y dorados mientras el viento recorría las llanuras con un murmullo constante. Mateo despertó antes que nadie, como solía hacerlo, pero esta vez no fue la rutina la que lo movió, sino un presentimiento: algo definitivo estaba por suceder. Las hermanas también estaban alerta. Nayeli revisaba las cercas con precisión, Itzel inspeccionaba los alrededores y Amaya permanecía cerca, con ojos grandes que reflejaban tanto nervios como determinación. Todos sentían que aquel día no sería como los anteriores, su destino y el del rancho podrían cambiar para siempre. Durante semanas habían preparado estrategias, reforzado barreras, aprendido a trabajar en equipo y enfrentado peligros que fortalecieron su confianza. Pero ahora, frente a ellos, estaba la prueba más grande: los forasteros habían regresado en fuerza total, más decididos y numerosos que nunca. Nadie sabía cuántos eran, ni qué estrategias usarían, pero Mateo y las hermanas sabían que debían actuar rápido. La tranquilidad del rancho dependía de su decisión y coordinación. Mateo reunió a las hermanas cerca del establo. Su voz era firme y calmada: hoy es el día. No podemos fallar. Cada decisión cuenta, cada movimiento importa. Juntos hemos aprendido, pero ahora debemos aplicar todo lo que sabemos. Protejamos el rancho, protejamos a los animales, y sobre todo, cuidémonos unos a otros. Nayeli asintió, mostrando liderazgo.
Itzel se preparó para actuar con precisión, y Amaya respiró hondo, sintiendo miedo pero también valentía. Sabían que lo que hicieran marcaría un antes y un después. Los forasteros aparecieron al mediodía, cabalgando con confianza y gritos, seguros de que podrían intimidar a quienes consideraban vulnerables. Mateo y las hermanas se ocultaron entre los arbustos y detrás de rocas estratégicas, observando cuidadosamente. No había lugar para errores, cualquier acción en falso podría significar desastre. Nayeli dio instrucciones precisas: dividiremos sus fuerzas. Mateo, guía al ganado hacia el sur. Itzel y yo bloquearemos los caminos principales. Amaya, quédate alerta y avisa si ves algo inesperado. Cada uno asumió su rol con determinación, consciente de que dependían unos de otros. El enfrentamiento comenzó. Los forasteros avanzaban confiados, pero Mateo y las hermanas habían aprendido a anticipar movimientos. Usaron rutas escondidas, aprovecharon la vegetación para cubrirse y crearon obstáculos improvisados que retrasaban a los intrusos. Cada acción era calculada: Mateo guiaba el ganado, Nayeli dirigía a los intrusos hacia zonas difíciles de atravesar, Itzel bloqueaba caminos y Amaya alertaba sobre cada avance enemigo. La coordinación era impecable, la tensión era máxima, pero cada uno actuaba con seguridad y confianza en los demás. En medio del enfrentamiento, un grupo de forasteros intentó atacar directamente el establo donde se encontraban los animales. Mateo reaccionó de inmediato, interponiéndose para proteger el ganado. Nayeli y Itzel crearon barreras improvisadas y desviaron a los intrusos hacia terrenos difíciles, mientras Amaya dirigía a los animales hacia rutas seguras. Fue un instante de verdadera estrategia y valentía: cada movimiento contaba, cada decisión podía cambiar el resultado del conflicto. El tiempo parecía haberse detenido. La tensión era tal que podían escuchar el viento rozando la arena, el relinchar de los caballos y los pasos medidos de los intrusos. Mateo comprendió que aquel momento definía más que la seguridad del rancho, definía el futuro de su vida y la de las hermanas. Había trabajado toda su vida solo, enfrentando dificultades, pero ahora entendía que la verdadera fuerza no estaba en el solo, sino en la confianza y cooperación con quienes compartían sus valores. Los forasteros, cada vez más frustrados por la resistencia del grupo, intentaron rodearlos. Mateo reaccionó rápidamente, guiando a los intrusos hacia un terreno rocoso donde su avance se volvía lento y peligroso. Nayeli y Itzel usaron su conocimiento del terreno para crear rutas falsas y obstáculos, mientras Amaya mantenía alerta a los animales y a los compañeros. Cada paso era una prueba de ingenio, valentía y coordinación. En un momento crítico, uno de los forasteros logró acercarse peligrosamente a Mateo. Sin dudar, Mateo se interpuso, bloqueando su avance y usando su experiencia para mantenerlo a raya. Nayeli y Itzel aprovecharon el momento para desviarlo hacia un camino donde no podía causar daño, y Amaya, aunque temblando, mantuvo la calma para asegurar que los animales no se dispersaran. Fue un instante donde el coraje, la inteligencia y la unión salvaron la situación. El enfrentamiento continuó durante horas. Los forasteros comenzaron a rendirse ante la organización y determinación de Mateo y las hermanas. No podían superar la coordinación del grupo ni la habilidad de usar el terreno a su favor. Poco a poco, los intrusos comenzaron a retirarse, derrotados no por la fuerza, sino por la estrategia y la unidad del rancho. Mateo respiró profundamente, sintiendo alivio, agotamiento y orgullo. Las hermanas, cubiertas de polvo y sudor, mostraban sonrisas de satisfacción. Habían enfrentado juntos un peligro real y habían salido victoriosos. Cuando todo terminó, Mateo y las hermanas inspeccionaron los daños. Había algunas cercas rotas y el terreno estaba marcado por los caballos, pero nada que no pudiera repararse. El ganado estaba a salvo, los animales protegidos y la tierra asegurada. Más importante aún, el vínculo entre ellos se había fortalecido de manera definitiva. Habían aprendido a confiar plenamente unos en otros, a coordinarse bajo presión y a enfrentar desafíos que ninguno podría haber superado solo.
Esa noche, junto al fuego, compartieron una cena silenciosa y reflexiva. Mateo rompió el silencio. Hoy demostramos que juntos podemos enfrentar cualquier cosa. No solo protegimos el rancho, también fortalecimos nuestra confianza y nuestra unión. Lo que logramos hoy es mucho más grande que cualquier obstáculo que hayamos enfrentado antes. Nayeli asintió, mostrando serenidad y orgullo. Itzel sonrió con satisfacción, y Amaya, aunque cansada, murmuró, nunca pensé que podríamos lograrlo, pero lo hicimos. La noche avanzó y la calma regresó al rancho. Mateo observó a las hermanas y comprendió algo importante. Lo que había comenzado como un encuentro casual con un caballo perdido se había transformado en una relación profunda y duradera. Las hermanas no solo eran compañeras temporales, eran parte de su mundo, y juntos habían enfrentado desafíos que los habían unido para siempre. La lección era clara, la verdadera fuerza reside en la unión, la confianza y el respeto mutuo. Con el tiempo, Mateo y las hermanas comenzaron a reorganizar el rancho, reparando cercas y acondicionando el terreno. Cada tarea estaba acompañada de conversaciones, risas y aprendizaje. Mateo enseñaba técnicas y trucos del rancho, mientras las hermanas compartían conocimientos sobre la tierra, los animales y la vida en las montañas. Juntos descubrieron que podían mejorar la productividad del rancho, hacerlo más seguro y, al mismo tiempo, mantener un equilibrio con la naturaleza. El destino que nadie había visto venir había llegado. Un ranchero solitario, 3 hermanas que venían de las montañas y una serie de eventos inesperados habían creado una historia de valentía, cooperación y aprendizaje mutuo. Lo que parecía imposible al principio se había transformado en un futuro lleno de posibilidades. Mateo comprendió que la vida podía sorprender incluso al más experimentado, y que los encuentros más simples podían cambiarlo todo. Con los días, los vecinos comenzaron a notar el cambio en el rancho. La colaboración entre Mateo y las hermanas había mejorado no solo la seguridad del lugar, sino también la forma en que se manejaban los animales y la tierra. La gente del pueblo empezaba a respetar la unión de culturas y conocimientos que se había formado. El rancho se convirtió en un ejemplo de cómo la cooperación, el respeto y la valentía podían superar incluso los desafíos más difíciles. Finalmente, en una noche clara, mientras el viento recorría las llanuras y las estrellas brillaban en el cielo, Mateo observó a las hermanas descansando en el refugio. Sintió una profunda gratitud. Cada uno había aprendido del otro, y juntos habían enfrentado pruebas que cambiaron sus vidas para siempre. Lo que había comenzado como un encuentro casual con un caballo perdido se había convertido en una historia de amistad, respeto y destino compartido. Y así, el rancho se convirtió en un lugar donde la tierra, los animales y las personas vivían en equilibrio, aprendiendo unos de otros y enfrentando los desafíos con coraje y unidad. Mateo y las hermanas sabían que nuevos retos podían llegar, pero también sabían que, mientras permanecieran juntos, podrían superarlos. El destino que nadie había visto venir se había cumplido. Habían creado un vínculo que trascendía la rutina, el peligro y la soledad, mostrando que la verdadera fuerza nace cuando las personas se apoyan, confían y respetan mutuamente. La historia de Mateo y las 3 hermanas terminó, pero su legado continuaría en cada rincón del rancho, en cada mirada de respeto hacia la tierra y los animales, y en cada acto de cooperación y valentía que demostraran. Nadie podía prever lo que el futuro traería, pero todos sabían que juntos podían enfrentarlo, porque habían aprendido que el destino no se predice, se construye con cada decisión, con cada acción y con cada vínculo que se crea en los momentos más difíciles.